Hola, muy buenas, mi gente querida. Sonia Noemí González aquí, trayéndote a Sonia Noemí entre amigos una vez más. Sí, les doy la bienvenida a todas las personas, no solamente a ustedes, mis amores, que me están viendo por Facebook Live, por mis páginas. Gracias, Ulises, por el share. Mis páginas de Sonia Noemí entre amigos y Sonia Noemí González, sino le doy la bienvenida a todas las personas que me están escuchando por Radio Omega 100.1 a través de todo Orlando y también a través de todas las plataformas digitales que tiene Radio Omega 100.1. O sea que si realmente nos estás escuchando, maravilloso. Si en algún momento quieres asomarte para que veas la plataforma de Facebook Live, puedes hacerlo y entrar a Facebook Live, no solamente a través de mi plataforma, como dije, Sonia Noemí entre amigos, sino también a través de la de Radio Omega 100.1. Bienvenidos todos, bienvenidos. Es un momento para mí siempre de mucho placer el poder estar aquí, el traerles cosas diferentes, como yo digo, ¿verdad? Tengo la transmisión de los martes, Sonia Noemí entre amigos los martes, que yo pensaba que lo iba a poder dejar en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Porque iba a ser otro horario y era como que mucho para ustedes de Sonia Noemí, los martes y los jueves, pero da la causalidad de que a ustedes les gustó la idea de que yo me quedara los martes, porque estoy discutiendo un libro muy interesante que tiene que ver con la sabiduría de Salomón para ser prósperos. Así que las personas que me están escuchando, aparte de ustedes, mi gente linda de Facebook Live, yo los invito a los que me están escuchando a través de todo el país, a través de Facebook, a través de Radio Omega 100.1, para que me sintonices los martes a las 11 de la mañana, para que te enteres de la prosperidad que es nuestra, cómo podemos apropiarnos de ella con unos principios del rey Salomón de la Biblia. Hay algo antes de traer a mis invitados que de verdad estoy sumamente emocionada porque los conozco desde hace mucho tiempo, pero no voy a hablar de eso. Hola Nelson, abrazo Sonia, Moisés, hola, Tomás Trinidad, Juan Manuel Aponte, hola Sonia Noemí, a todos les doy la bienvenida, Sonia Noemí entre amigos, y les pido que los compartan. Quiero comenzar el programa con una nota un poco triste, porque no puedo responsablemente, como periodista que soy, ¿verdad? Comentadora, influenciadora, no puedo comenzar un programa sin mencionar el desastre, la tragedia que acaba de pasar cuando el pedestrian bridge que está en Tamiami Trail y la calle 8 cerca del FIU de la Universidad de Miami colapsó. No sé ni cómo decirle, porque a lo mejor hay personas por radio allá en Orlando que de repente están escuchando esto por primera vez a través de mí. Lo lamento, pero es necesario que les diga, ¿verdad?, que ha sido una tragedia tremenda, porque es un puente peatonal que estaban haciendo, no estaba terminado en construcción, es lo que tengo entendido. Y antes de terminarlo, por alguna razón, no se sabe todavía porque es demasiado rápido para saber si fue estructura, si fue o sea, no se sabe cuál fue la causa realmente. Lo que sí se sabe es que habían vehículos pasando por debajo del puente cuando colapsó ese puente cerca del FIU y la 107 Avenida por la calle 8. Sí ha habido heridos, sí ha habido muertos, no sabemos cuántos todavía, porque a la hora de yo comenzar esta transmisión, pues estaban las noticias todavía que estaban llegando las diferentes agencias de diferentes sitios, el alcalde, el senador, el representante para mirar a ver cuáles eran las casualties, pero sí lamentablemente ha habido pérdidas humanas. Así que comienzo con esta nota triste y lo que pido es elevo una oración delante de mi Señor, ¿verdad? Para que le dé paz, le dé fortaleza a todas estas personas que puedan haber sido impactadas por esta tragedia. Y que bueno, y que no sé qué más decir. Las personas que
que, por ejemplo, se están enterando a través de esta transmisión, si estás en Orlando, discúlpame que te pueda dar esta noticia, pero mientras más antes tú te conectes con estudiantes que puedan estar en el FIU, personas que vivan cerca de la calle 8, tengo entendido que como estábamos en Spring Break, no había tantos estudiantes, gloria a Dios, atravesando la parte de abajo del puente, porque el puente no había sido terminado, es lo que tengo entendido. Así que es lamentable, Héctor, es muy lamentable, María. Yo estoy compartiendo en grupos, gracias Moisés, compartamos todo, gracias Moisés, compartamos este programa. Y lo que les pido es que, gracias mi Sonia Sánchez, Nelson Amezquita, abrazos Sonia, Tomás Trinidad, saludos Tomás, hola Juan Manuel, hola a todos. Y sí, es lamentable, Héctor, lo que estás diciendo, Héctor Rivera, es lamentable. Así que vamos a unir todos nuestros pensamientos de fortaleza para las personas que puedan haber sido impactadas por esta tragedia y vamos a estar pendientes de las noticias, ¿verdad? Lamento comenzar el programa, así que siempre lo comienzo, alegría, pero lo que es real, porque yo soy una persona muy responsable, yo soy una comunicadora real, no solamente de diversión y entretenimiento, yo soy una periodista y como periodista pues tengo que darle y volcarle mi corazón a todas esas personas que puedan haber sido impactadas, ¿ok? Bueno, besito, pero digamos la careta, clic, nos ponemos otro sombrero, aunque no sea fácil. Y bueno, aquí estamos, a la gente que nos estén escuchando otra vez, bienvenidos. Te repito que Sonia Noemí González es la que te está hablando, Sonia Noemí Entre Amigos, Belleza, Salud y Más. Es un talk show semanal para las personas que están en radio, que traigo siempre a invitados para conversar, que a través de sus historias siempre nos traen mensajes de motivación, de esperanza, y son tan genuinos que abren sus historias para dejarnos algo muy positivo después de esta hora que hemos pasado nosotros juntos. Y es precisamente con gran honor que les presento a una pareja que yo conozco desde hace algún tiempo, porque como ellos me dicen, tú nos diste la primera oportunidad en televisión, eso hace ya algunas lunas, cuando yo tenía un programa que se llamaba, no digo se llamaba, se llama, porque el programa puede estar vivo en cualquier momento, No te conformes, que era un talk show también, tipo revista, donde yo traía invitados, y ellos eran una pareja que estaban comenzando en el mundo de sus títeres. Entonces, José, que si no recuerdo mal, pertenecía a la misma iglesia a la que yo iba, pues, o era diferente, no sé, pero yo sé que yo conocí a José. Y yo llamé a José con los títeres y José se integró con uno de sus títeres a la cocina que yo tenía, porque tenía una cocina que era todo rápido y todo, y fue una bendición, porque al integrar su títere, no, yo creo, un moped, ay, ellos me explicarán ahora qué es eso, al integrar su títere, la cocina tuvo una velocidad bien linda, nos reíamos más, y fue una idea, que nadie me copie esa idea, porque esa idea es mía, y él es mío, y vamos a hacer algo juntos, así que nadie me copie esa idea. Así que quiero presentarles a José y a Aileen Millán. Aquí los tenemos a ellos. Ahí están, a vivo y a todo color. Hola, hola, Sonia Noemí. Gracias, José y Aileen. Oye, se ven bellos. Qué lindas luces, qué lindas luces. Qué lindo, qué alegría, pues tenerlos aquí, compartiendo juntos. José y Aileen Millán tienen un ministerio, mi gente, que se llama Los Soldaditos. Los Soldaditos comenzaron desde ya cuando nosotros hicimos aquellos programas de cocina que yo estaba diciendo, José y Aileen. En el 1996. Exactamente. 22 años. 22 años, pero, o sea, el ministerio ya estaba caminando cuando ustedes hicieron a No Te Conformes, ¿ya estaba integrado o no? No, todavía. Bueno, yo recuerdo que las primeras promociones que nosotros pusimos en una panadería, en un lugar, tú tomaste, yo nunca me olvido de eso, tú tomaste una de esas promociones y nos llamaste, era un papel amarillo pequeñito, o sea que... Espérate, o sea, que entonces no fue a través de la iglesia, sino fue a través de una promo que yo vi en un papel. Sí, eso fue, tú no lo contaste, que fue una promoción que tuviste en una panadería, la tomaste y nos llamaste. Estamos hablando hace 21 años más o menos.
Mira, pero tenías que decir la cantidad de años, pero ¿qué es eso? Hello. No importa, no importa, no importa. Bueno, antes de seguir hablando de ustedes, porque no quiero interrumpirlos muchos, quiero hacerle honor a todas las personas que están, porque acuérdate, nosotros no estamos solos. Esto es una cosa maravillosa la que viene siendo los Facebook Live. Ya yo me he acostumbrado a saber que yo no estoy sola, que yo tengo gente que me habla, porque este público lindo que Dios nos ha dado, comparten y hablan como si nosotros estuviéramos de tete a tete. Así que quiero hacerle honor a los que ya saludé, a Sonia, a Ulises. Gracias, Ulises. Ulises es de Radio Omega 100.1, que es la plataforma digital a través de donde salen todas mi programa, a través de todas sus plataformas, y sale a través de Radio Omega 100.1 en Orlando. ¿Verdad, Ulises? María Montañez, hola Sonia, Noemí, reportándome. Ay, Héctor, tú eres una maravilla. O sea, yo sé que tú en Milwaukee debes tener como 5 o 6 horas menos. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por la lamentable bendiciones, María Montañez. Me encanta tu programa en vivo. Gracias, gracias. Esa es la maravilla del programa en vivo, porque es en vivo. Aquí lo que pasa, pasa, y lo que no pasa, no pasa. Bueno. Ok. Entonces, Ailín y José. Déjame ver cómo yo hago esto rápido, porque con ellos hay tanto que hablar. Ailín y José. Tú eres, me dijiste, ¿de dónde, Ailín? ¿De Carolina? Carolina. De Carolina, ¿te criaste en Carolina? Así es. ¿Y tu familia es de Carolina? No, tú no eres. No, yo soy de Levittown. No, yo te decía Ailín, pero José, pero espérate, estoy hablando con él. Es que como bien. No, pero ¿cómo va a ser? Súbele el audio al... No oímos la pregunta. Pues. No oímos la pregunta. Está bien, ok, no importa, yo puedo hablar un poquito rápido. Entonces, Ailín, tú eres de Carolina. ¿Cómo fue tu niñez, Ailín, en Carolina, en esos momentos? ¿Tu familia cómo era? ¿Cómo era tu papá, tu mamá? Bueno, vengo de una familia cristiana de mucho tiempo, ¿verdad? Desde que nací estoy en el Evangelio. Sí, una madre excelente, un padre muy bueno también, tengo que decir, ¿verdad? Un padre muy bueno. Sí, pues un poco maltratante. Ok, gracias por tu honestidad, gracias por tu honestidad. Fuimos una familia que pues mi mamá tuvo muchas situaciones con mi papá. Nosotros vimos todas esas situaciones en nuestro hogar, que pues lamentablemente terminó en un divorcio cuando yo tenía aproximadamente 15 años. Pero mi mamá siempre estuvo ahí inculcando el camino del Señor, y todos los tres, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo, nos mantuvimos siempre en las cosas del Señor, siempre. Wow. Fíjate que es bien, bien interesante, y te voy a preguntar, o sea, a ti más o menos lo mismo. Es bien interesante porque vienes de una familia que te inculcó los principios bíblicos y del Señor desde niño. ¿Cuántos problemas tú te habrás librado por eso, muchacha? Porque lo que yo he aprendido, yo no fui enseñada en los principios bíblicos porque mi mamá no sabía, mi mamá no estaba en el Señor. Mi mamá llegó al Señor, y vamos a hablar, cuando hablamos del Señor, hablamos del Dios todopoderoso, del Creador, del Dios del universo. Espero que tú no te sientas amenazado por lo que vamos a hablar, porque realmente ustedes saben que yo creo en que el Dios del universo está dentro de mí, y nosotros le ponemos nombre y sabemos quién es. Entonces yo digo que mi mamá no pudo enseñarme eso desde niña porque ella no se lo habían enseñado. Así que tú tuviste esa bendición de Dios. ¿Y tú, José, vienes también de eso mismo, o tú tuviste una familia que como la mía? Más o menos como la tuya. Okay. No me crié en el evangelio, pero sí, siempre desde pequeñito tenía ese deseo y esa búsqueda. Busqué en diferentes religiones, diferentes denominaciones, y me crié en un hogar donde mis padres se divorciaron. No tuve una niñez aparentemente fácil. Hice mi tercer grado como en 4 escuelas. Mi madre y mi papá se divorciaron. No tuve esa figura paternal que yo hubiera querido. Tuve un padrastro, pero que no estaba muy presente, y era alcohólico. Fíjate, qué interesante, porque pudo haber sido parecido a lo de Ailín, con la diferencia de que tu papá era
por el temper, el de él era alcohólico, por así decirlo. O sea que son familias que se rompen, por así decirlo, que se divorcian en el camino por las razones que sean. Entonces, ¿cuándo se encontraron ustedes? Porque vamos a hablar del ministerio, porque ahí hay algo sobrenatural que pasó, que yo quiero decirle a las personas, pendiente, 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 porque aquí hay algo sobrenatural. Perdónenme, mis amores, si yo les digo así, pero el ministerio y ustedes tienen un toque sobrenatural. Y a mí me encanta que la gente sepa que hay cosas sobrenaturales cuando uno cree en el poder de Dios en la vida de uno, ¿ok? Bueno, pues dime, José. Ok, y mi vida puede ser un libro. Ya empecé a hacer algunas anotaciones porque también soy escritor y me gusta eso. Y yo siempre estaba buscando del Señor, gracias a Dios. En la adolescencia fue que conozco al Señor gracias a mi abuela. Y a pesar de que no tenía un padre presente, tuve una madre que siempre, hasta el día de hoy, ha estado presente y ha sido mi madre y padre. Y muchas de las cosas que yo hubiera querido aprender como hombre, me las enseñó mi madre, porque mi madre hacía de todo. Ella cortaba grama, ella arreglaba carros. ¡Wow! ¿Cómo se llama, mami? ¿Cómo se llama, mami? Jugaba pelota, jugaba baloncesto con nosotros. Ella hacía de todo. Mira, ¿y cómo se llama, mami? ¿Cómo se llama? Ada. Sí, pues fíjate, enviamos un abrazo a Ada, a la mami de José. ¿Y tu mami cómo se llama, Aileen? ¿Tu mami? Perdón, Lucy. ¿Cómo? ¿Tu mami cómo se llama? Lucy. Lucy. Pues fíjate, a través de ustedes yo saludo a mi mami Amparito, porque aunque ellos no se divorciaron, fueron una familia que tenía muchas cosas diferentes que tratar. En esos momentos la gente no, al menos mi familia no quiso divorciarse, ¿verdad? Pero hubo situaciones y tanto él como mi mamá quisieron mantener ese matrimonio para mantenernos a nosotros unidos y eso hay que dárselo. Ahora, las lagunas que nos pasaron a nosotros como hijos, ¿verdad? Tal y como ustedes tal vez pudieron haber pasado lagunas, tú con tu papá y tú con tu papá también, realmente, José, nos enseñaron grandes cosas. El asunto es que ustedes dos se unieron, ¿ok? Y entonces, ¿cómo fue eso? ¿Quién conquistó a quién? Y que sean honestos, porque si no, yo les halo las patas de noche. Ella a mí. Vamos Espérate, que ahí aquí hay divergencia de criterios. Hello, ¿cómo es eso? Okay, ahora, yo era el líder de jóvenes. Okay. Yo, por muchos años, pues, una iglesia allá en Levittown, era el presidente de los jóvenes. Yo estaba al frente dirigiendo. Teníamos un amigo en común del trabajo de ella. Él me dice, José, conozco una muchacha en mi trabajo que ella canta en una agrupación y me gustaría que en una actividad de tus jóvenes esa agrupación pueda cantar. Pues yo estaba al frente hablando, ella me vio, se enamoró de mí, a él y él a mí. Oye, espérate. Entonces, déjame escuchar ahora la versión o sea, que ella te persiguió a ti, te persiguió. Un momentito, Sonia Noemi. No sé, eso es lo que él dice, Déjame aclarar, es verdad, así pasó, pero cuando yo se lo dije, me gustó porque claro, los ojos están ahí, uno los ve. Mira, y ese nene está bien guapo, igual que tú, hello. Pues yo lo vi claro, dije, admiré la belleza. Pero no lo dije allí, se lo dije a mi compañero de trabajo y no se lo dije como él lo está diciendo. Ok, bueno, y entonces, ¿cómo se unieron? Y entonces, ¿cómo fue ese merge? Se le zafó, ella empezó a preguntarle a él de mí y él, como era así malicioso, le pregunta, ¿a ti te interesó él? ¿Te gusta él? Bueno, ¿y cómo llegaron entonces al matrimonio y a casarse? Porque ella le dijo a su compañero de trabajo, a Luis Raúl, que era amigo mío, por favor, no le diga nada. Y él dijo, está bien, no le voy a decir nada. Se fue, me llamó y me lo dijo rápido. No pasaron 5 minutos. Oye, qué confidente es. Bueno, le tengo la siguiente pregunta, pero antes, mis amores, acuérdense que tenemos público,
Ok, y yo honro a esta gente porque yo las adoro, los adoro, los adoro. Espera, déjame ver. Ok, aquí estoy yo. Bueno, quiero honrarte, mi amor, y la gente que está oyéndonos, da la casualidad que María Rivera nos dice, María, escuchando en el tapón por Radio Mega 100.1 en Orlando, Orlando, acuérdate que cuando llegues a tierra firme, que no estés manejando, me veas para que veas la carita de esta mujer y por favor comparte y dale like, que así es como nosotros seguimos creciendo, tanto Ulises como yo, porque Ulises Avilés y yo hemos hecho un merge para nosotros llevar yo le llamo a esto televisión prácticamente, pero es Facebook Live, buen Facebook Live con contenido, con alegría, con diversión, pero siempre con un contenido que tú puedas crecer. Así que María, acuérdate, dale, compártelo. Moisés, gracias por siempre ponernos presente, por supuesto que sí. Tony Torres, estoy de vacaciones en Orlando y estoy viendo el programa, sinceramente el programa está excelente. Tony Torres, si eres nuevo en el programa, te pido que lo compartas, que sigas regresando y también tenemos otro horario que es los martes a las 11 de la mañana. Pero gracias porque dice que dices, estoy de vacaciones en Orlando, estoy viendo, lo estás viendo, o sea que nos estás viendo por Sonia Noemí Entre Amigos. Los invito, mi gente de radio, Sonia Noemí González, o me puedes ver también por Radio Omega 100.1 de Ulises Avilés. Moisés Méndez, amén. Bueno, estoy de vacaciones. Bueno, mis amores, ustedes pueden seguir escribiendo porque ustedes saben que el bochinche me encanta y yo los veo a todos. Ok, aquí vengo con mi gente otra vez. Bueno, ya nos casamos, ¿no? Vamos a decir, ya nos casamos, ya, ok. Entonces, ustedes estaban trabajando y ¿qué pasó? Que ustedes dejaron los trabajos, cada uno los trabajos profitables, estaban en la banca, estaban cada uno con sus profesiones. Yo sé que tú estudiaste, estoy dándole fast forward porque hay mucho que comentar con ustedes y quiero que la gente los conozca para que vea que el ministerio, los soldaditos, es algo que todos debemos apoyar, ¿ok? Bueno, pues entonces nos casamos, bla, 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 bla. Ok, entonces, ese matrimonio a principio era un matrimonio que sabía para dónde iba, o qué pasó en el camino que ustedes decidieron dejar sus profesiones cada uno. Bueno, José. Ajá. José. Cuando comenzamos, pues nosotros nos veíamos desarrollándonos dentro de la banca. Yo estudié finanzas, Aileen recursos humanos, ella trabajaba en administración en un banco, yo trabajaba pues ya en sucursal y a pesar de que yo me gradué y estudié la finanza, yo no me veía en el trabajo regular. Yo decía, Señor, mi pasión es trabajar para ti. Desde adolescente. ¿Y tú, Aileen? Perdóname, José. Okay. ¿Y tú, Aileen? Desde que nos éramos novios siempre dijimos eso, queríamos trabajar para el Señor. ¿De verdad? Oh, o sea que esto fue la que match made in heaven. Y como Él siempre nos escucha y conocía el deseo de nuestro corazón, le dijo, ok, pues los necesito, van a dejar sus profesiones y se van a dedicar a tiempo completo para bendecir a la familia. No tan solo a los niños, sino a toda la familia. Ok, José. Ok, pero tengo una pregunta. Ok. Porque la gente se estará preguntando, estoy de vacaciones, amén, ok, dice Moisés Méndez, amén. Okay, yo les digo, ok, están ustedes, bla, 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 qué sé yo, ni qué, pero oye, yo que soy aquí, no sé, ¿cómo ustedes supieron que ustedes tenían ese llamado? ¿Qué pasó? Ahí es donde yo entro, yo digo que hubo algo sobrenatural en la vida de ustedes. ¿Qué pasó? Porque solamente algo sobrenatural mueve a uno al piso para que uno decida dejarlo todo para dedicarse a un ministerio que ustedes todavía no sabían cuál era, ¿no? ¿O sí sabían? ¿Sabían que era un ministerio de niños? Trabajábamos con los niños. Ok, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese despertar? ¿Qué pasó esa cosa sobrenatural, como yo digo? Dios usó a una persona y esta persona, sin conocernos mucho, nos trajo ese mensaje de parte de Dios y nosotros sentimos en nuestro corazón que era de Dios. Le pedimos confirmación y el Señor nos lo confirmó. Pero espérate, perdóname porque yo soy muy chismosa. ¿Qué mensaje les trajo el Señor?
Pues fue bien claro, dice, van a dejar sus profesiones, los saco del mundo para beneficio de mi pueblo, van a alcanzar a la niñez y a la familia a través de los títeres. Su nombre van a ser los soldaditos, y a ti, Aileen, te llamo Esther, mi estrella. Por eso su personaje se llama Estrellita de Amor. Y dijo unas cosas que iban a pasar en el futuro, y a través de estos años hemos visto cómo cada una se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Entre ellas, entre algunas, por ejemplo, para hacerlo rapidito. Que íbamos a ser padre de un niño, y al principio del matrimonio, por 12 años, 14 años, no teníamos hijos. Cuando ¿Cómo es Aileen? Que Aileen te está corrigiendo ahí. A ver, Aileen, ¿cómo es la cosa? Como buena mujer, Aileen, yo te entiendo. Muy bien, lo único que le estoy dando unos detalles. 14 años estuvimos sin tener hijos, tuvimos 3 embarazos, de los cuales pues perdimos esos embarazos, uno de 8 semanas, bueno, uno de 5 meses, y yo vi el bebé completito, pero siempre recordaba que el Señor me había dicho cuando nos llamó al ministerio que íbamos a ser padres y que íbamos a tener un hijo. Entonces, en este momento, cuando pues, especialmente el de 5 meses que yo tenía, recordé esas palabras, y bueno, eso pasó un martes, y ya el sábado estábamos en una iglesia ministrando, llevando nuestro programa. Así que, y completamente confiados de que Dios nos iba a dar esa bendición. Nos poníamos tristes, nuestro corazón se ponía triste, pero nos fortalecíamos porque teníamos la fe y la confianza de que si Dios lo prometió, lo iba a cumplir. Amén. Yo la verdad que me quedo impactada, de lo que es la fe. De lo que es la fe cuando, por ejemplo, un profeta de Dios, que eso fue lo que pasó con ustedes, les dice algo, uno lo cree, lo apropia. Digo, un profeta de Dios responsable, ¿no? Y que a la larga se cumplió, porque ya el niño tiene 14 años. No, 10. Tiene 10, ok. Entonces, tenemos 14 años de casado. Ok. Y él tiene 10 casi cumpliendo, o sea, que pronto cumplimos 25. Y yo quiero conocerlo, pero antes de conocer a Andrés, okay, en el medio de todo esto, de este camino de fe, de creerle, llegaron al ministerio, comenzaron el ministerio ustedes, tienen que haber tenido muchos retos, porque la fe, ok, sabemos, nos levanta, pero mira, mijo, a veces estamos en el piso. Y hay tanta gente aquí de las personas que me están escuchando por radio o que me están viendo, que es la grandeza, yo creo que de este programa, que uno dice, ok, sí, pero uno siempre dice, ya llegué. Pero, ¿cuál fue el reto más grande? ¿Ha habido un momento realmente en que ustedes se les tambaleó la fe? ¿Y cómo la volvieron otra vez si fuera así el caso, cómo la volvieron otra vez a renacer dentro de ustedes? O no sé qué palabra usar, la verdad. El ministerio no es fácil, especialmente el ministerio de los niños. Entonces, yo creo que no ha sido uno. ¿Cómo es? Yo creo que no ha sido una vez nada más, ha sido unas cuantas veces. Ok, pero ¿cuál ha sido la más impactante? Bueno, en el ministerio, cuando comenzamos vimos como, ¿verdad? Fuimos moviéndonos y la gente nos dimos a conocer rápidamente y todo. Hubo un momento que fue cuando hubo la caída, ¿verdad? Del mercado financiero. Donde ahí comenzó esas invitaciones que teníamos, todo eso comenzaron a mermar, porque si vamos ¿verdad? En las iglesias, en los lugares, los niños vienen siendo lo menor, lo más débil, y si van a cortar un presupuesto, lo cortan en el área de los niños. Entonces, nuestro ministerio tenía que ver con niños, o sea, es de niños, y pues sí, fue cortado drásticamente. El presupuesto no tanto de la gente, también del gobierno. Ok, José, pero entonces al cortar el presupuesto, eso significa que los ingresos que ustedes tenían ya como familia mermaron. Entonces, ¿esa fe se tambaleó?
Claro, claro. ¿Y cómo ustedes lograron? Porque es que hay muchas personas que nos están viendo. Mira, estamos en unos momentos, ahora mismo pasó esto de lo que estaba diciendo en la calle 8, asesinatos. Hay muchas cosas pasando. Y a la gente, a mí, a veces se nos tambalea la fe. O sea, entonces tenemos que estar conscientes de que cuando yo, no digo ustedes, yo como comunicador y periodista, que cuando uno da un mensaje, decir, ok, mira, se me tambaleó y me ayudó esto y esto y esto, para dejar herramientas a las personas que nos están escuchando. Gracias a Sonia Sánchez. Lo felicito, bonita unión. Gracias, mi amor. Te dicen bonita unión. Pues mire, ¿qué los ayudó a ustedes a levantarse de ese momento? Esa misma persona que el Señor usó para hablarnos nos dijo que mientras uno más se acerca a Dios, menos los dardos del enemigo llegan. Pues cuando vimos afectados por las finanzas, lo que nos ayudó a levantarnos fue buscar más y más de Dios a través de su palabra. Así. Y hacer su palabra rema en nuestros corazones. Hacerla real. Y no solo, esto no es una relación con Dios, porque aunque somos evangelistas de la niñez, estamos llevando el mensaje de salvación a los niños. Todos, o sea, los ministros sienten, padecen igual que los que están, ¿verdad? Los feligreses, los que están afuera. Pero ese momento, en vez de uno correr, porque no te quito que pudo haber venido pensamientos, mira, vamos a hacer otra cosa porque tenemos nuestras profesiones, y no te quites, o sea, ese pensamiento pudo haber estado, pero cuando volvemos y pensamos, no, tú nos llamaste, tú eres nuestro Dios, eres nuestro jefe, eres nuestro papá, y esa relación de amor, para mí eso es bien importante, que esa relación de amor con papá Dios, esté ahí siempre, esté presente, esté firme, porque podemos buscar fórmulas afuera, sabiduría del hombre, y puede funcionar unos momentos y luego no funcionar, pero cuando Dios llama, cuando Dios está presente, ahí Él va enseñándonos el camino a seguir por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos va guiando, y así ha sido, hemos estado poco a poco, y ¿sabes qué? Por amor a los niños, porque muchas personas que trabajan con niños, cuando se ven con estas situaciones, y lo vimos con muchas personas en Puerto Rico, hermanos ministros, ¿verdad? Que también trabajaban con niños, se quitan, ven estas desilusiones, ven que las finanzas se trastocan y se quitan porque buscan entonces hacer que esas finanzas lleguen de otra manera. Pero entonces, si nos vamos, cuando tú tienes un llamado en pro de la niñez específicamente, que es el de nosotros, y decimos, pues me voy a ir, ¿qué pasa? Nosotros somos, en inglés, advocate, estamos defendiendo la niñez, dando la voz por la niñez. Y sobre todo, nuestro jefe es papá, nuestro jefe es Dios. Él es el que nos llamó, Él es el que nos va a sostener. Fíjate, lo que les escucho es una persistencia. Eso. Lo que les escucho es persistencia. Yo he estado creciendo mucho en mis plataformas de Facebook Live, de mis charlas. Y yo me he dado cuenta que la persistencia, la determinación, la fe son ingredientes bien importantes que aún Salomón, que ahora yo lo adoro, ¿verdad? Porque está en mi palabra continuamente, nos enseña lo que es eso, la perseverancia, la determinación. Yo le digo a todas estas personas, hola desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, dice Catalina Bastidas, perdóname que interrumpa, pero quiero honrar a esa amada hermana, porque es mi hermana. Yo creo que, yo no sé si ella es boricua o yo soy ecuatoriana, yo no sé, pero la cosa es que nos encontramos aquí, y esa dama y tío George, como le decimos a su esposo, somos como si fuéramos una persona, es una familia que Dios me regaló. Gracias. Me dijo, yo me voy para Ecuador, pero del aeropuerto te saludo. Así que gracias, mi amada amiga. Y espero que te estés dando un coctelito, un vinito, y lo hagas en mi nombre, ¿ok? Bueno, y les digo esto, gracias por ser tan honestos, porque yo pienso que realmente la determinación, la perseverancia, es importante en todo lo que queremos hacer. Entonces,
el reto principal, la dificultad más grande que ustedes tuvieron o que han tenido hasta ahora, que la han subsanado o la han podido trascender a través de la fe, a través de la palabra? ¿Cuál ha sido? El nene nació, pero ¿cuál ha sido esa que los ha mantenido de rodillas, como decimos en cristiano? Como te dijimos, pues al estar en el Ministerio de los Niños, vuelvo a recalcar eso, es un ministerio... O sea que el Ministerio de los Niños ha sido el más grande por... Es que lo que pasa es un ministerio que no es considerado, no es muy considerado. Y entonces al estar persistiendo, como tú acabas de decir hace un ratito, persistiendo, llegando a lugares, diciendo la niñez es importante, mira, aquí estamos para ayudarle a desarrollar su ministerio de niños, aquí estamos para evangelizar la niñez. Es ese reto, yo creo que esto ha sido lo más retante, el que abran las puertas a las iglesias y el que entienda que la niñez es importante. Es bien interesante lo que estás diciendo, porque imagínate tú, cuántas cosas no han pasado con los jóvenes ahora recientemente que de repente vienen y agarran una pistola, chun, 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 y matan a media humanidad. ¿Dónde está la conciencia de esos jóvenes? Si esos jóvenes hubieran sido preparados con un mundo espiritual, tal vez mejor, eso tal vez, pienso yo, no hubiera pasado, ¿verdad? Exacto. Y si nosotros, yo pienso que lo que hacemos ahora, primero que esos niños necesitan a Jesús, necesitan tener esa relación con Dios, con su Creador, ¿verdad? Eso es lo primero. Y segundo, lo que nosotros sembremos hoy, niños que están en 10 años, 7, 8, 10, en 10 años van a tener 18, 20 y pico. ¿Qué va a pasar? Si sembramos hoy una palabra sólida, que sepan lo que son en Cristo, la identidad en Cristo, vamos a tener unos adultos maduros en el Señor. Entonces, ¿qué pasó hace 10 años? Que no se sembró esa palabra y es lo que estamos viendo los resultados hoy. Nosotros hicimos nuestra parte, pero si se levantan, el reto mayor, como te decía, ha sido el que despierte la iglesia en entender que la niñez es importante, que son alma de salvación y que necesitan una relación con Jesús. Wow. Y ahí es donde entra el ministerio de los soldaditos. Exactamente. Ok, y entonces, ¿cómo ustedes llevan ese mensaje? Pero antes de ver ese mensaje, hay un emisario que llegó, que se lo profetizaron y que debe estar por ahí cerca y que yo quiero conocer lo que es Andrés, el niño que tardó ¿cuántos años en llegar? ¿Cuántos años tardó la cigüeña? ¿14 años? 14 años. Mira, aquí está. Andrés, Dios mío, Andrés, pero qué guapo tú eres. Oye, ¿y a quién se parece Andrés? Hello. Tú no lo oíste, puro padre. Puro padre. Puro padre, dice ellos. Bueno, pero hay algo mío ahí, ¿sabes por qué? Hablar. Nada más. Y tiene algo de belleza mía también, así que. Mira, Andrés, cuéntame. Ok, entonces, Andrés, ¿tú eres parte del ministerio Los Soldaditos? Sí. Y entonces cuéntame qué tú haces para entonces entrar en el ministerio Los Soldaditos y hablarle a las personas, ¿no? ¿Qué tú haces? Luces, hago los efectos, hago los títeres, hago el sonido, soy el director. ¿Cómo? Espérate. Pero, Ay, sí, oye, repítelo, Andrés, repítelo, porque ahí tú eres el que, espérate, ¿cómo es la cosa? ¿Eres el director, eres el capitán, eres el qué? ¿Cómo es la cosa? Subdirector. El director. ¿Y también haces las marionetas? Títeres. Ah, perdón. Oye, ¿cuál es la diferencia entre marionetas y títeres? Una marioneta son los que tienen hilos, como... Ay, enséñame, déjalo tranquilo. Yo te dije que lo dejara, que él se manifestara como él quisiera. Que este programa es de nosotros, ¿verdad, mi gente de Facebook? Mi mascota. ¿Ese qué es? ¿Un títere? Una marioneta. Ah, una marioneta son las que tienen hilos. ¿Y cómo se llama ese, Andrés? Blackie. ¿Y cómo tú le hablas a ese? ¿Cómo habla ese? Él no tiene voz. No, ¿y cómo tú lo mueves? Con estos palos.
Pero ponle a mover algo, pero para arriba, para yo verlo. Espérate, que lo voy a poner. Ok, vamos a verlo. ¡Ay, qué lindo! Y si tú le tuvieras que poner voz, ¿qué voz tú le pondrías? Dale. Qué lindo, Andrés, te felicito. Y me dijiste la diferencia entre títeres y marionetas, que son diferentes. Ya prontito, ven para acá. La marioneta, Okay. ¿qué es la marioneta? La que tiene hilos. No, ajá, ¿y el títere? El que se mete la mano por adentro. Oh, ¿y cuál de los dos te gusta más? Títere. ¿Te gusta? ¿Por qué? Porque son más bonitos y brillan. Hay unos que brillan con luces. Ah, viste que él tiene su, ok, y que nadie le quite esa creatividad a ese niño. Qué maravilloso. Ese es el niño sobrenatural, yo diría, ¿verdad? Que Dios les trajo. Él lo sabe que es un niño sobrenatural, que papá Dios se los trajo porque se los había prometido. Tú lo sabes, Andrés. ¿Y cómo tú te sientes de que papá Dios ya te había dicho, les había dicho a tus papás que iba a tener un niño tan hermoso como tú? ¿Cómo tú te sientes? ¿Te sientes bien? Bien. ¿Y contento? Sí. Sí. ¿Y te sientes feliz de ser parte del ministerio Los Soldaditos? Sí. Oh my God. Ese ministerio es impactante. Aileen, José. Yo quisiera que viéramos, ¿verdad? Parte del staff de artistas que compone el Ministerio de los Soldaditos, porque el Ministerio de los Soldaditos no se ha quedado solamente ahí. Tenemos muchas marionetas, ¿es verdad? ¿Marionetas? Títeres. Títeres. Gracias, Andrés. Títeres, títeres. Pero aparte de presentar los títeres, y lo vamos a repetir al final, ellos no se han quedado ahí, porque ellos han ido a hacer, aparte de los títeres y los soldaditos, una estructura más grande para que esto mismo que ellos están haciendo los puedan ustedes aprender en las escuelas, a las diferentes iglesias, para que ustedes también integren a la niñez a través de la estructura que ellos tienen clases, ellos tienen seminarios, ellos tienen talleres. O sea, que esto no se queda aquí, que la importancia que tienen los soldaditos, corríjame si estoy equivocada, la importancia que tienen los soldaditos es que es un ministerio que el Señor les dio. Es un ministerio de Dios, es un ministerio hermoso con este matrimonio que ustedes están viendo, pero que tú en tu iglesia, que tú en tu escuela, que tú en cualquier actividad que tú tienes, los puedes llamar para integrarlos a ellos y además ellos les pueden enseñar cómo ustedes pueden hacer eso mismo que ellos están haciendo a través de unos cursos y talleres que ellos irán poniendo ahí en los comentarios, ¿verdad? A través de la conversación que siempre tenemos. Qué talento, los felicito. Gracias, Héctor. Bendecidos hermanos. Oye, Héctor, ¿tú eres cristiano? Yo pregunto, ¿verdad? Porque yo no me tapo, yo no me tapo. Yo creo mucho, mis amores, en un poder superior, y yo le llamo al Altísimo, yo le llamo el poder superior. Hay muchas personas que me ven que no necesariamente son cristianas. Y si lo eres o no lo eres, pues te puedes manifestar que no lo son, pero que creen en un poder superior, que creen en que hay algo superior a ellos, que es lo que los dirige en la vida y que ese poder está dentro de ellos. Esas personas también yo apelo a ti. Yo apelo a ti diariamente o las veces que yo hago mis comentarios y hago mis programas, porque yo digo que estamos todos unidos en una misión en este planeta, que es levantar al planeta a través de la parte espiritual, porque a través de la parte nuestra física, del músculo, de odios y envidias, ahí lo que hacemos es seguir fastidiando el planeta. Pero cuando nosotros nos conectamos con nuestra parte espiritual, tú puedes hacerlo a través, perdónenme muchachos, ustedes, ¿verdad? Pero yo lo digo con honestidad, tú decides por dónde tú quieres conectarte con el Dios poderoso que te creó, el Dios del universo, porque a la larga, cuando Jesús te quiere encontrar, te va a encontrar. Si no te encuentras, de todas formas, tú vas a seguir creciendo y creciendo y mejorando este planeta, porque a la larga todos estamos en esto, en crecer, en mejorarnos, en no odiarnos, en que no haya violencia, porque bastante violencia hay, bastante problemas económicos hay, ¿verdad?
Por eso es que este ministerio para mí es vital para que te traiga sí, eres cristiano, Héctor. Oh, qué talento, lo felicito, le dice Héctor Rivera. Eres cristiano, mira, yo no sabía, nene, pero bueno. Pero vuelvo y te digo, Quiñones Lice, muy cierto, mi diva, me dice ella, gracias. Así que donde quiera que tú estés parado en el mundo espiritual, mi amor, yo lo que te pido es que te conectes con tu Dios superior, porque eso te va a ir mejorando, eso te va a ir mejorando, te va a ir mejorando y vas a lograr cosas que con tu humanidad no puedes lograr. Lo vas a lograr a través del poder espiritual de Dios dentro de ti. Bueno, pues entonces ya yo me puse siempre filosófica, imagínate, pero quiero decirte, ok, yo quiero saber, hemos hablado mucho, yo quiero ver, yo me imagino que ustedes quieren, ¿verdad, mi gente? Quieren ver hola, Lizzy, ¿cómo estás? Te estaba extrañando. Ustedes tienen personajes, ¿y dónde están esos personajes? Porque yo no los veo hasta ahora. Y la gente dirá, ¿dónde están? Hay una que le gusta las cámaras, creo que está tocando la puerta, la voy a buscar. A ver, toca, a ver. Oye, Aileen, ¿a quién tú crees que él vaya a traer? Bueno, nosotros tenemos uno de nuestros personajes bien especial. Ella es la protagonista de Los Soldaditos. Déjame mencionar que Los Soldaditos estamos en Florida, igual que Sonia, vivimos en Florida, en Lakeland, Florida, bien cerquita de Orlando. Y pues, volviendo a este personaje, ella se ha robado el corazón de muchos, pues por ser tan auténtica, ella dice que es... yo sé de quién tú me estás hablando. Te estás hablando de Sarita. Sarita, a ver, Sarita, a verte, Sarita. Pendiente, estamos pendientes, estamos pendientes. Ay, qué interesante. Oye, Sarita, ven acá, pero qué interesante. Tú eres, ¿cómo tú eres? ¿Cómo tú describirías? Tú eres habladora, ¿te gusta hablar? ¿Ah? Yo soy tu gemela. Nada más que decir. Nada, oye, gracias, me siento muy aludida, o sea que soy habladora, muy segura de mí misma. Bella, hermosa y talentosa. Ah, ok. Entonces tú por eso, porque eres bella, hermosa y talentosa, te sientes muy segura de ti misma. Claro, y sobre todo muy humilde. Así, con todo eso que tú dices. ¿Quién es la más bella entonces, Sarita? ¿Quién va a ser yo? ¿Y tú porque somos gemelas? Oye, gracias. Y cuéntame una cosa, y ese color tan bello que tú tienes, porque tienes un color tostado que me encanta. No, yo no estoy tostada, es que soy de color chocolate, no tostada. Ah, ¿ese color chocolate de dónde viene? De Puerto Rico. O sea que tú eres boricua, Sarita. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. ¿Y Andrés es también boricua? Sí, también. Para que tú lo sepas. Sí. Oye, ¿tú tienes más amiguitos que me puedas presentar, Sarita? ¿Pero para qué si yo soy más que suficiente? Hay otro en la puerta. Hay otro. Déjame abrirle la puerta. Con cuidado. Voy a buscar al otro. Yo también voy a buscar al otro porque a ellos también les gusta robar cámara. Ven ahora. No, dale, Sarita. No, pero mira que no le roben cámaras. Impídelo tú, Aileen, ¿qué pasa? ¿Cómo le van a robar cámara a ella? Mira, ¿y quién tú crees que pueda venir ahora? Bueno, ahora tenemos un personaje que hace poco se integró a Soldaditos, próximamente va a estar en nuestras presentaciones y ella lo quiere presentar y por aquí lo va a presentar. Mira, a ver, ¿quién es? A ver si yo adivino. A ver, ¿quién es? ¿Quién es ese? ¿Ese es Juanito? Nitro. ¿Ese es quién? Nitro, la tortuga. La tortuga Nitro. Pero dile a la tortuga que se sube, que entre porque no se ve casi. Súbelo. Permiso, ahí, gracias. Ay, mira, Nitro es presumido. Y Nitro,
Y cuéntame, Nitro, ¿y qué característica tiene Nitro? ¿Qué hace Nitro o qué no hace Nitro, no? Él corre rápido. Yo corro rápido. Tú corres rápido. A diferencia de las tortugas, él corre rápido. Pero ¿cómo va a ser, Nitro? Pero tú eres ¿cómo se llama? Una maravilla de la naturaleza, Nitro. Aquí voy. A correr. ¡Uy! Se fue pa'l cara, se fue. ¡Ah! Mira, y tráeme a Paquito o Juanito, ¿no? Juanito o Paquito, ¿cuál de ellos? Gracias, Nitro. Nitro, perdóname, Nitro. Nitro, perdóname, no es que te quiera quitar importancia, es que quiero conocer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me está llamando aquí? Ese es Paquito. Ese soy yo. Paquito con K. Paquito con caspa. Sí, no, con caspa, no con K. Yo entendí que era Paquito con caspa. ¿Paquito con qué? Paquito con K. Paquito con K. Que no es que se escribe es que se escribe con K. Oye, Paquito, pero... No, mire, no sea maleducado. Sí, yo estoy aquí, a mí no me interesa la televisión, no me interesa el live. Yo vine aquí porque me dijeron que ella tiene una sección de cocina y yo vine a comer. Mira, oye, Paquito, pero tú eres medio malhumorado, ¿no? Ah, sí, a mí lo que me gusta es comer. Si hay comida, yo llego, si no, no. Porque a quien buen árbol se arrima, buena comida consigue. ¿Qué? ¿Qué disparate tú has dicho? Al que buena sombra se arrima. ¿Cómo es? Tú me confundiste ahora. Al que buen árbol se arrima, buena sombra de cobija. Buena sombra de cobija. Sombra, pero yo soy con comida. Ah, mira, ¿y qué es lo que más te gusta, Paquito? Pues comer. Nene, pero digo, de comer, ¿qué es lo que más te gusta? Pasteles, chicharrones. Que haya comida. Nene, pero a ti te gusta cualquier cosa. Cualquier cosa, especialmente el queso. Ah, bueno, ahora sí estamos llegando. Así que te gusta el queso bueno y fino. Oye, te voy a decir una cosa. ¿Y qué participación tú tienes en Los Soldaditos? ¿Tú eres protagonista o cómo es la cosa? ¿O protagonista es Sarita o la protagonista es Sarita? Cuéntame. Yo vengo a hablar de la realidad, de lo que está pasando en el momento. Oye, pero cuéntame. ¿Qué? Cuéntame, acá entre tú y yo. ¿Qué pasó? Solamente tú y yo. Me gusta el chisme. ¿Qué está pasando en el momento? Ahora, cuéntame. ¿Qué me tienes que decir tú? No, pero tú me dijiste que ahora me tienes tú que contar qué está pasando en el momento. A Sonia, que traía muchas cosas interesantes, y yo quiero saber qué es lo que tú traes de interesante. Ah, bueno, pues mira, lo interesante, ya lo dije al principio, que no quiero caer en eso porque estamos en otra nota chévere, ¿verdad? Fue la cosa esa que lamentable que se cayó el puente ese de la... Me venga a hablar de tragedia, cosas buenas. Pues sí, mi vida, pero a veces como periodista hay que decir las cosas. ¿Y qué chisme tú tienes? ¿Tú no tienes un chisme ahí bien bueno, Paquito? Otro refrán, a ver, dime otro refrán, porque el que tú dijiste, pues yo no lo sabía. Dime con quién andas y es porque estás a pie. No, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién soy yo? Bueno, pues tú eres un ratón. Pero tú estás preguntando. Bueno, pero yo te digo, ¿tú eres un ratón o qué tú eres? Porque tú eres un ratón medio malhumorado, no me creas, de verdad, es que sí. No, yo soy sincero. Tú eres sincero. Sí. Mira, y déjame decir, dime, Aileen, cuéntale algo. Tienes otro amiguito que quiere también salir, así que... Ah, ya me estás votando también. No, pues, ya me votaron, así que me voy, porque para aquí yo no voy a estar aquí tapando hoyo. Dios mío, no, dice que no va a estar tapando hoyo. Mira, eso decimos a veces los artistas. Cuando nos llaman a un papel decimos, no, mijo, tú me estás llamando ahí para yo rellenar un hueco y yo mejor no voy. Eso mismo decimos los artistas. Ay, Dios mío. Mira, pero hay otro personaje, yo no sé si estará. El niñito Juanito, lo trajeron. Ahí está, ahí se está. Ay, ahí está Juanito. Sí, míralo por ahí. Sí, Sonia, hola, gracias Noemí Guadalupe, felicito a esa familia que admiro y respeto, ellos me conocen, te dice Daniel Ferrer Crespo. Ay, sí, Daniel, lo amamos.
Y Noemí Guadalupe nos saluda y Héctor Rivera, Paquito cuida la dieta. Paquito, pero yo no sé Paquito a quién tú dijiste. Ah, Paquito el ratón. Ah, porque come mucho. Bueno, pues entonces vamos a presentar al otro. Ahí está. ¿Pero qué le pasa? Que él es tímido, él se llama Juanito y yo tengo que contar hasta 3 para que él salga, ¿está bien? Así que los que están viendo, todos los que están viendo, vamos a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Llegué. Ay, Juanito. Sonia Noemí. Acuérdate que es Sonia Noemí. Gracias, Juanito. ¿Qué? Juanito, y tú eres tímido, Juanito. Bueno, a veces. A Cuando ver. conozco a la gente. Mira, Juanito, y tú tienes novia. No digas eso que me pongo rojo. Bueno, pero te digo una cosa, tu novia no puede ser Sarita o Sarita es muy bocona. No, eso es mucho para mí. Yo me conformo con alguien como así, como Sonia, más tranquilita. Lo que pasa es que, mira, la musiquita va por dentro, no te dejes llevar por eso. ¿Sabes que ella es la de Sarita? ¿Ah, de veras? Sí. Ah, pues descualificada. Descalificada. Mira, pero me gusta mucho tu look, Juanito. Eres un niño, pero me encanta tu pelo. Estás bien al día con tu pelo. ¿Quién te arregla tu pelo, Juanito? La estilista. La estilista. ¿Quién es esa? ¿Aileen? La que me peina. Es muy fácil arreglar este cabello. Mira, él se va a cualquier lado. Sí. No, pero mira, anda siempre descalzo. Oh, my goodness, Juanito, tan bello. Yo me paso diciéndole, Juanito, ¿por qué no tienes zapatos? Ya. ¿Y sabes por qué es? Yo no uso zapatos porque se me ensucian por debajo. Entonces, mira que se les ensucian debajo de los zapatos. Pero, hello, sí. Pero, ay, Dios mío, yo quiero pedirles algo. Yo quiero, Paquito, gracias, pero yo quisiera ahora traer a José. ¿Tú le puedes decir a José que venga un momentito? Porque quiero ya terminar el programa pero me dijeron que telemaratón que íbamos a estar aquí 5 horas. No, bueno, la próxima, yo te prometo, pero ahora tú le puedes decir a José que venga, por favor. Voy bien. Ahí vamos, vamos. Sí, porque quiero ya, son cerca ya, nos quedan un minutito. Le quiero dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Omega 100.1, a través de la radio de Orlando. Y quiero acordarte que por favor me veas en Facebook Live. Este programa tú lo puedes ver a través de Facebook Live, a través de mis páginas Sonia Noemí González, Sonia Noemí Entre Amigos, para que le veas la cara a estas personas, que le veas la cara a mis invitados y todos estos muñecos tan hermosos que ellos tienen. Y que me escuches también siempre por Radio Omega 100.1, por todas las plataformas de Radio Omega. Para verme, vuelvo y te repito, puedes entrar a Facebook Live, Sonia Noemí Entre Amigos, Sonia Noemí González, Radio Omega 100.1, y el martes a las 11 te espero también a través de Sonia Noemí Entre Amigos en una edición mucho más sencilla. Simplemente yo hablo contigo. En estos momentos estamos hablando de prosperidad, de cómo prosperar, de cómo ser ricos a través de principios universales del rey Salomón, de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Bueno, mis amores, para terminar ya esto bien rapidito, el ministerio de los soldaditos, estos evangelistas también tienen talleres, también tienen otros tipos de alternativas para que las personas, ustedes que los están viendo, se unan a ellos y aprendan. ¿Cómo es eso? Falta el canal de YouTube, el lanzamiento de Sarita y ella, así son, la gran cara va a salir próximamente, y también ese primer capítulo que todos están esperando. Así que en YouTube nos pueden conseguir uno de nuestros canales, Sarita y ella. Si quieren conocer un poquito más de Sarita, ahí estamos. Y para comunicarse con nosotros, pueden buscar en las redes sociales, donde quiera estamos, Los Soldaditos. Así mismito, Los Soldaditos. Nuestra página, soldaditos.com. Viajamos de Florida, Estados Unidos, viajamos todas partes. Hasta la luna.
Y lo que les puedo decir, mis amores, es que toda la información se va a quedar plasmada ahí en los comentarios, que yo les pido ahora, mis amores, ustedes se queden con mi gente, como yo hago, conversando con ellos, que esa es la grandeza de Facebook. Nosotros no nos vamos para ningún lado hasta que le hemos contestado a cada uno de ustedes. Pongan ahí la información de los soldaditos, cómo los pueden localizar, y de verdad que el cielo es el límite con ustedes. Nos vemos pronto, quiero volverlos a traer otra vez, y bendiciones que sobreabunden sobre su vida, sobre mi gente. Bendiciones, que se multipliquen los éxitos, dice Quiñones Lizzy. Paquito, cuida la dieta, le digo el otro. Así que ahí está mi niño precioso, ahí los dejo con mi gente linda. Despídanse, mis amores. Que tengan un día bendecido, una tarde bendecida para todos ustedes. Y recuerda, Jesús es tu Salvador. Bendiciones. Amén. Nos hablamos, bye. Gracias, Bye. Sonia. Noemí. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Bendiciones a todos, mis amores. Hasta pronto, los espero el martes a las 11 de la mañana. Bye.